Ustedes donde quiera que se encuentren. Buenas noches, hasta mañana. Decirle al comandante es que mi primer voto es para Chávez. Porque queremos defender nuestra independencia, continuar construyendo el socialismo, convertir a Venezuela en una potencia, desarrollar la geopolítica de la paz y preservar la vida. El 7 de octubre votamos por Chávez. Partido Socialista Unido de Venezuela. Chávez, corazón de mi patria. Donde quiera que te encuentres. Pues no te ríes. Desde muy temprano el establecimiento siempre se llena de gente, hace su retiro, hace su depósito y por supuesto todos ganamos. Gracias al Banco de Venezuela la gente está satisfecha. Ya por ejemplo vienen a comprar un tornillo y hacen una operación como si estuvieran en el banco. Se nota pues que toda esa ayuda solidaria del Banco de Venezuela está llegando a nuestras comunidades. Gracias a esta iniciativa del gobierno bolivariano, yo siento que le puedo dejar este negocio a mis hijos. Sabes que ya me siento parte del Banco Venezuela. Uf, lo que viene ahorita es mucho mejor, panita, como dice la canción. Terminal Bancario Comunal del Banco de Venezuela. Un héroe no es el que vuela. Un héroe no tiene máscara, no está en las comiquitas. Un héroe no tiene superpoderes. El héroe que yo conozco está en todos lados. El héroe que yo conozco nos ama y lo amamos. Aquí hay un héroe y cumple sus misiones. ¿Estás pilas con la elección presidencial? Toma nota y ahorra tiempo en la votación. La herradura permite que hasta 4 personas participen de forma simultánea. Mientras te identificas en el SAI, otro lector vota, otro firma en el cuaderno y otro mancha su dedo. Frente a la máquina, verifica tu opción elegida y presiona solo el recuadro votar. Recuerda que si oprimes sobre la imagen de tu candidato, desmarcarás la selección y deberás regresar a la boleta. El 7 de octubre, vota rápido y efectivo. CNE, la confianza de elegir. Buenas. Buenas. Vengo a pagar mi financiamiento agrícola. ¿Cuánto va a pagar? Como 400.000 kilos. Perfecto. Lo bueno del financiamiento del gobierno bolivariano es que lo pagas con parte de tu cosecha. Acércate a Fondas y Banco Agrícola para apoyar tu proyecto productivo. Y al pagar tu financiamiento, podemos ayudar a otros. Gran Misión Agrovenezuela. La dignificación del trabajador agrario es nuestro campo. Y por ahí viene mi compadre, el de las piñas. Los llanos venezolanos, gran sabana sin fin. Estas tierras abiertas que no ponen obstáculos a la mirada y a los sueños, formaron el carácter de grandes luchadores de nuestra patria. Así como el billete de 5 bolívares, esta llanura es un bien de todos los venezolanos. Por eso debemos protegerlos y cuidarlos. Votar es muy fácil. Este 7 de octubre, cuando estés frente a la máquina de votación, elige el candidato de tu preferencia en la boleta electrónica y luego, en la pantalla superior, pulsa Votar para que se haga efectivo tu voto. Votar es muy fácil. Con el paquetazo neoliberal, perderíamos mucho más que la independencia petrolera. Perderíamos las inversiones en la misión Mercal, las inversiones en la misión Barrio Adentro, las inversiones en cultura y en deporte. El 7O, vamos a decirle no al paquetazo. Vota por la patria nueva. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor,
ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen hoy una variante que era previsible, pero por lo descarada, difícil de imaginar que ocurriera tan pronto. Me refiero a la situación en Siria y la eventual provocación necesaria para involucrar a Turquía. Ustedes recuerdan que durante mucho tiempo hemos casi transformado en un lugar común decir Turquía, el ángulo sensible de la OTAN. ¿Por qué? Bueno, porque cuando estaba el Shah en Irán, era el gendarme del Golfo y mantenía todo en orden, incluyendo la yugular del petróleo, como es el estrecho de Hormuz. Pero cuando se metieron a la absolutamente injusta e innecesaria guerra de Irak, las cosas se desestabilizaron y, por supuesto, cuando llegó el Ayatollah ya no pudieron controlar esta ficha fundamental. Bueno, ahora están, voy a repetir algo que ya en este programa es un lugar común, el plan más o menos tosco, pero que salió mejor en Libia, que era un país de tribus, es el que están tratando de aplicar en Siria, dentro de aquel plan maestro de cambiar la realidad de 7 países musulmanes en 5 años, como lo dijera el general Wesley Clark. Como aquí se trancó la cosa, y el presidente Hafez al-Assad no ha sido derrocado y no parece cederle un ánimo, un palmo de ánimo ni de territorio a los que, apertrechados y asesorados por las potencias exteriores que trabajaron en Libia, quieren hacer lo mismo acá. Entonces ahora están creando un casus belli con Turquía, que si se escapó un mortero y generó víctimas civiles en Turquía, y entonces Turquía reacciona, pero además reacciona como miembro de la OTAN. Recuerda tantas veces que decíamos el ángulo sensible de la OTAN. Bueno, ahora están ahí demostrando para qué son buenos, pero no vamos a comenzar por ahí. Primero, vamos a comenzar por porque para hablar de esto, como los acontecimientos están en pleno desarrollo, para hablarles de la situación planteada entre Turquía y Siria como elemento de última hora, estamos modificando sobre la marcha todo el segundo bloque que ya teníamos listo. De manera que vamos a comenzar mostrándoles cómo está la realidad contundente, explosiva desde el punto de vista social, de las medidas económicas tomadas por los neoliberales en Grecia, en Italia, en España, Portugal. Y luego, en el segundo bloque de nuestro dossier de hoy, les vamos a mostrar el extraño ping-pong que se ha generado de toma y daca para poder involucrar a Turquía, como gran potencia militar de esa zona de la OTAN, en el lío trancadísimo que tienen en Siria, que no funciona como el de Libia. Por lo tanto, arrancamos en Grecia, y una vez más, las dramáticas consecuencias socioeconómicas de los paquetazos neoliberales, otra vez increíblemente a la moda, pero en Europa. Hoy Atenas era toda una protesta y sigue bajo la presión de la llamada Troika, ¿no? El gobierno recibía hoy otra visita del Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, conocidos tristemente como la Troika, en medio de una lucha por 2.000 millones de euros de diferencia en los recortes que ya son extremos y que generan demasiada protesta social, y el gobierno caminando en la cuerda floja a ver cuánto aguanta la sociedad mientras cumple. Ότι τα νέα μέτρα μας οδηγούν όλους τις φτώχεια στην εξαθλίωση και την τοπική αυτοδιοίκηση στην οικονομική κατάρρευση. Este trabajador municipal dice, está clarísimo que las nuevas medidas nos llevan a mayor pobreza y las municipalidades van hacia el colapso. Estamos nuevamente aquí reaccionando y listos para chocar con el gobierno porque nadie apoya al gobierno ni a estas medidas. Luego veremos en las afueras del Ministerio de Finanza la eterna carrerita rodeados de guardaespaldas y desde el carro blindado hasta el ascensor del ministro de Desarrollo, Kostis Astillakis, y entrando junto con los miembros de la... Este es el ministro, ¿no? Tiene que llegar antes, juro. Pero detrás vienen los representantes de la Troika. Miren, los guardias del ministerio hasta andan con chaleco a prueba de bala. Fíjense cómo están las cosas.
Carro, guardaespaldas, seguridad, ascensor. Los ministros de la Troika Europea, el Banco Central, Klaus Mazuk, el de la Comisión, Matías Morse, y luego se reúnen con Hatzidakis y llega también Yanis Sturnarás para un encuentro en el que nadie quisiera tener que manejar esta agenda, pero Atenas sigue bajo la presión de la Troika, bajo fuerte presión del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo, que entran y salen y cada vez exigen más cuotas de sangre. Entre los recortes presupuestarios que plantea el gobierno de coalición a las posturas de la Troika hay 2.000 millones de euros de diferencia y están trancados porque el gobierno ya no puede pedirle más a su gente y la Troika dice tienen que llegar a esa cifra. Dos ramas de negociación están abiertas, por un lado el gobierno de Antoni Samaras con los inspectores foráneos y por el otro el nivel político interno, y ese es el del gran costo político. Este miércoles los hombres de la Troika, Matías Mors, Klaus Mazuk y el Daniel Paul Thompson, encontraron a Hatzidakis, mientras que en Bélgica continuaba lo que les insinuábamos ayer, huelga de 24 horas de los empleados de los ferrocarriles, y es una huelga general, anunciando lo que posee un paro general ahora que podría llevar a una huelga general. Los participantes del paro total de hoy, al cual se sumaron las compañías privadas Thalys y Eurostar, se unen a Bruselas con Londres, normalmente hay París, Ámsterdam y Colonia, y hoy nadie podía tener esta alternativa. Sin embargo, el gobierno se ha pronunciado a favor de una reestructuración que incluye la supresión de algunas de sus filiales. Recordábamos ayer que eran 3 filiales y entonces son 3 interlocutores. Las medidas gubernamentales alertaron a los trabajadores del sector, quienes temen además que la reforma conlleve a una pérdida de sus derechos laborales. Estaba previsto que el ministro de Empresas Públicas, Paul Magnette, se reunirá el viernes con los sindicatos para abordar la estructura de gestión de la Société Nationale de Chemin de Fer, lo que significa que aquí va a haber un problemón con los ferrocarriles y estos importantes medios de transporte. Pei Lei Chen, una estudiante graduada de la prestigiosa Católica Universidad de Lovaina, ella es de Taiwán y dice, pienso que los trabajadores de Bélgica están muy protegidos por sus sindicatos. En mi país nunca hubiera ocurrido esto porque la gente tiene que servir en los transportes públicos, pero el gobierno ahora tiene que pensar mucho su estrategia y si va a enviar autobuses o qué va a hacer para que la gente pueda seguir transportándose. El problema es que ahora es un paro con una gran demostración de fuerza. Los ferrocarriles son parte de la cotidianidad allí, es como tomar el autobús. Y además la gente se traslada entre las importantes ciudades porque Europa está relativamente cerca y bien conectada. En Bruselas, Enna Kenny, el primer ministro de Irlanda, se reunía con José Manuel Barroso, y Barroso pide a los líderes europeos que cumplan sus compromisos sobre la recapitalización directa. Esa jerga tecnocrática supone saquen dinero de donde sea, pero cumplan. En las últimas semanas, Alemania, Finlandia y Holanda han cuestionado no solo los plazos acordados para las ayudas, sino la recapitalización directa, que entraría en vigor el 1 de enero del 2013, sino también el carácter retroactivo de esta medida para España e Irlanda. Barroso pidió a los líderes europeos que en la próxima cumbre del 18 y 19 de octubre cumplan con sus compromisos de permitir esa recapitalización directa de la banca para romper el círculo vicioso entre bancos y estados. Edna Kenny dijo, los jefes de Estado y de Gobierno acordaron el 29 de junio que el futuro mecanismo europeo de estabilidad tenga la capacidad de recapitalizar bancos directamente una vez que empiece a funcionar el supervisor único. Y Edna Kenny agregó, esto se acordó claramente en esa reunión, yo participé y recuerdo muy bien no solo las conclusiones, sino también el espíritu, el contexto, el acuerdo alcanzado. E insistió en la presidenta de la comisión, al ser preguntada por la interpelación de Alemania y sus socios, que ahora vamos a trabajar en las cuestiones técnicas. Algunas deben examinarse todavía, pero creo que podremos llegar a un acuerdo bueno para Irlanda y para todos los demás. Barroso, que estaba aquí de maestro de ceremonia, dijo, voy a dejar claro en el próximo Consejo Europeo de octubre que debemos cumplir los compromisos que asumimos. Y eso lo hicimos en junio. Es una cuestión de credibilidad para la Unión Europea y para todos los Estados miembros. Es decir, rásquense los bolsillos,
denle un martillazo a la cochinita, pero hay que cumplir. Las decisiones adoptadas por el Consejo Europeo han sido cuestionadas incluso al día siguiente, y es algo no bueno para el futuro. En Francia, más movilizaciones. Tienen más de 3 millones de desempleados, un 10% de la fuerza laboral activa, y Sanofi, importante en el ámbito de los medicamentos y la industria química, ha generado un malestar que se ha manifestado obviamente en forma masiva. La protesta en Francia contra los despidos de la corporación farmacéutica Sanofi marcharon por el distrito octavo de la capital francesa, donde se encuentra la sede de la firma, hasta la Asamblea Nacional. La empleada de Sanofi, Josefa Torres, dice: la producción, la investigación y la distribución, todos han sido afectados con estos golpes económicos. Y en la fábrica que yo trabajo, por ejemplo, la gente ya tiene demasiados peligros sobre su estabilidad. Los que tengan 3, 10 años de antigüedad, no importa. Mientras ellos hacen una cantidad enorme de dinero, nosotros pagamos los platos rotos. En Lisboa la cosa no está nada mejor, y en Caix do Sodre es una importante estación de ferrocarril, que para allá es como tomar autobuses, como decimos en toda Europa, ¿no? João Oliveira dice: pienso que esta es una huelga equivocada y que la situación del país, si siguen con tantas huelgas, se va a poner peor, y en este caso yo lo respeto, pero no me gusta. 3 de 5 días de paro. Tercera huelga de 5 días de paro. Y Jorge Vasconcelos dice: el país ya tiene suficiente de huelgas. Estamos en un punto en que ya no tienen sentido. En mi opinión, no sirven a ningún propósito. Pero la idea es detener y perturbar los servicios para ver si el gobierno portugués entiende que la principal central obrera anuncia que la situación ya no es aguantable y que después de unos paros anunciados vendrá una huelga general que sería para el 14 de noviembre en rechazo de los nuevos recortes decretados por el gobierno conservador de Pedro Passos Coelho en otra vuelta de tuerca del paquetazo neoliberal. Los detalles de las nuevas disposiciones fiscales fueron presentados por el ministro de Finanzas, Víctor Gaspar, y Gaspar dijo: com a alteração proposta da estrutura de escalões e de taxas, a taxa média efetiva do IRS passa de 9,8% para 11%. Bueno, explicó lo inexplicable: cómo le van a caer más pesos a los trabajadores, y explicó que la presión media del impuesto sobre la renta en Portugal pasará del 9,8 al 13,2%, y su aplicación se endurecerá al reducirse los tramos de cotización desde 8 a 5, con lo cual disminuirán aún más los salarios de los trabajadores. Los recortes exigidos por la troika de acreedores y la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo son la condición imprescindible para que el país reciba el nuevo paquetazo de ayudas de 4.300 millones de euros. Esto es apenas un tramo del monto del paquete de rescate de 78.000 millones de euros acordados en mayo de 2011. El ajuste, como le llaman eufemísticamente los tecnócratas, es más costoso de lo que se había pensado, y el costo social es brutal. Así las cosas, Bolsa de Madrid, mientras Portugal anuncia un enorme aumento de impuestos para bajar el déficit. En Madrid, De Guindos advierte que para que España se recupere hay que despejar las dudas sobre la eurozona. Luis de Guindos tuvo que dar la cara, de alguna manera tratar de explicar lo inexplicable. Habló de bancos de la categoría del Grupo 1. Transferir los activos a la sociedad de gestión a partir del 1 de diciembre. Posteriormente lo harán todos los que reciban ayudas para su recapitalización. El precio de transferencia está ligado al valor económico real de los activos y se establecerá mediante un proceso minucioso de revisión de su calidad. Este precio asegurará la rentabilidad de la sociedad y posibilitará la incorporación de los inversores privados, que serán mayoría en el capital de la entidad. La previsión es que representen al menos el 55% del capital y de la deuda subordinada. Como siempre, en los temas
feos, no improvisa, lee y quema el texto lo antes posible como para salir del paso. Lo que viene es más de lo mismo. Está en condiciones de afrontar un escenario muy estresado e improbable de la economía española. El resto acudirá al préstamo europeo que, como ha dicho la Comisión, empezará a llegar ya el próximo noviembre. Trago amargo para todos ellos y ciertamente nadie quisiera verse en la situación de tener que explicar lo inexplicable. Mientras tanto, en el Pardo, ayer era la Moncloa, hoy es el Pardo, presidente de Italia Giorgio Napolitano, el monarca que sigue andando mal, el presidente portugués Aníbal Cavaco Silva, el rey de España Juan Carlos. Saludo, línea de protocolo, y el rey apela a la solidaridad de los países para vencer la crisis. Ahora quiere que hablemos y que seamos solidarios. Juan Carlos ha presidido en el Palacio del Pardo, junto a los jefes de Estado de Italia, Giorgio Napolitano, de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, la clausura del 8º encuentro COTEC Europa, durante la que ha reafirmado el compromiso de los tres países para la construcción de una Europa de la innovación, objetivo más importante que nunca. Bueno, aquí parece que lo que quieren es que Europa no se derrumbe, pero hablan de construir una nueva Europa, ¿no? También ha recalcado la importancia clave de la innovación para potenciar la competitividad en un opíparo almuerzo que ha ofrecido a sus invitados con unas palabras en español, otras en portugués y otras en italiano, con las que ha ensalzado la colaboración entre sus naciones como ejemplo de cooperación realista volcada al futuro y a la superación de la crisis, antes de brindar por la amistad entre los tres países y por Europa. Giorgio Napolitano decía: tenemos en Italia, España y Portugal la energía, la competencia, las herramientas exitosas para superar la actual crisis y avanzar en nuestras posiciones. Juan Carlos pedía línea ahí y no avanzaba mucho. No olvidamos que somos 27 países miembros y que juntos representamos la primera figura de proveedores de bienes y servicios y un rol dominante directo en la inversión extranjera. El fatalismo de la declinación y de la falta de buena guía no es oportuno. Europa es el futuro de Occidente y depende de nosotros. Bueno, difícil de meter esas ideas en la cabeza, dada la crítica realidad actual. O crescimento económico ya no puede depender únicamente de mera... Por su parte, Aníbal Cavaco Silva dijo: en estos días es obvio que el crecimiento económico no puede depender solo de reducir los gastos de presupuesto. Tiene que haber avances y productividad, la competitividad es crucial, basada en la calidad de la tecnología y las innovaciones. Bla, bla, bla. Hoy presten atención a este caballero hablando de los problemas económicos de Europa. Es un caballero que tenía un tremendo restaurancito justo frente a la playa, lo que todo el mundo quería en época de verano. Y ahora resulta que primero se le quemó y no le dieron préstamo, lo reconstruyó y después vinieron a embargarlo. Y ahora dice: nadie me presta atención. Y el hombre, que parece entrenado para usar elementos de rapel, se subió a la cúpula del Vaticano, utilizó un buen arnés para asegurarse de que no resbalaría y se mantuvo ahí alrededor de 2 días siendo noticia. El italiano siguió encaramado en la cúpula de San Pedro y allí desplegó una pancarta que decía: ayuda, basta Monti, basta Europa, basta de multinacionales, desarrollo, nos están matando a todos, esto es solo una carnicería social. Bueno, Monti estaba un poco ocupado, como vimos, almorzando muy bien. Según informó el Vaticano, Di Finizio mantuvo un largo coloquio con los ministros italianos para asuntos europeos, Enzo Moavero, para asuntos regionales, Piero Gnudi, que le ofrecieron una entrevista en el Palacio Chigi, la presidencia del gobierno italiano, lo que él rechazó. Di Finizio protesta contra la directiva de Falkenstein de la Unión Europea, que impone que sean sacadas a subasta las concesiones de restaurantes balnearios justo a la orillita del mar a partir de 2015. El sueño de la familia se le iba a hacer agua en la arena. Aunque agentes de la Gendarmería Vaticana, recuerden que el Vaticano es un estado aparte,
acudieron inmediatamente al lugar para intentar convencer al empresario de que cesara en la protesta. Di Finizio, que está asegurado con un arnés para evitar caerse, anunció que continuaría en la cúpula de la Plaza de San Pedro, llena de fieles para asistir a la audiencia pública de hoy miércoles del Papa Benedicto XVI. Día y noche, y el restaurante de Finizio, La Voz de la Luna, sonaba bien con este láser en la cúpula del Vaticano al caer la noche. Situado frente al mar, fue destruido hace algunos años por un incendio, como les dije. Logró al final juntar los dineros para la reapertura, pero podría perderlo por una ley europea que dice que los terrenos pueden ser subastados. El 16 de marzo el empresario también había estado 3 días subido a una grúa del puerto de Trieste. Al fin logró que alguien del gabinete le hiciera caso y hablaran al menos por teléfono con él. El hombre concluyó su propuesta y su protesta, ambas en el Domo de San Pedro, y los bomberos ayudaron al final a rescatarlo. De Finizio fue llevado directamente a la estación de policía de Roma, pero dijo por teléfono celular que esta era una formalidad y que no esperaba que se levantaran cargos. De Finizio dijo que no tuvo ninguna incomodidad, en particular en la protesta del miércoles, que terminó después de que el ministro de Turismo, Piero Gnudi, aceptó reunirse con una delegación de propietarios de negocios, restaurancitos de la playa, para hablar de las nuevas leyes. L'augurio è che la disperazione non sia una normalità per la media della popolazione, quindi se arriviamo a questi gesti credo che siamo veramente... Aquí Francesco Di Matteo, que apoya a este hombre, dijo, bueno, han destruido por el fuego, hizo todo lo posible por volver a crearlo, pero nadie ayuda. Y las concesiones en la plaza, en la playa, van a ser subastadas, y esto que iba a pasar de generación en generación cambia totalmente. Aquí hay, dice este caballero Emiliano Favilla, mostrando solidaridad por lo que ha hecho este hombre, hay unos 30.000 pequeños empresarios y 30.000 otras tantas, ¿no? 30.000 concesiones de restaurancitos en la playa, que con estos problemas y la falta de atención de los políticos van a terminar por ignorarnos, de manera que estamos apoyándolo aquí porque este hombre nos representa a todos. El Papa siguió con normalidad su habitual gira de todos los miércoles en ese Papa Móvil convertible, y ciertamente no ha habido hasta ahora ninguna reacción más allá de lo previsible. El hecho es que el Estado Vaticano ha sido ya motivo de ayuda, motivo de noticia, ¿no? Basta Monti, basta Europa, basta las multinacionales. ¿Y dónde está el desarrollo? Pues estas son todas las maldades sociales, ¿no? Y queremos estabilidad. Aquí el hombre se transformó en el hombre noticia, y desde la cúpula de San Pedro estaba hablando con los responsables de las agencias y también fue objeto de cobertura internacional, como es el caso que estamos ahora. La noticia salió vía satélite, no impidió que el Papa hiciera su correspondiente audiencia de todos los miércoles, pero como de costumbre ahí aparecieron los detectores en manos de la policía, no solo de Roma, del lado de afuera, sino también de la gendarmería del Vaticano, del lado de adentro. Los teleobjetivos estaban a la orden del día, y la aburrida y tediosa jornada un poco calda también sirvió para que fuera noticia diferente lo que ocurre como rutina todos los miércoles en el Estado Vaticano. Francesco Di Matteo, dueño de un restaurante, decía, bueno, hizo todo lo posible, lo intentó, alguien tiene que ayudarlo, él no es el único, entiendo que hay como 30.000 personas que están en la misma situación y que tenían concesiones que eran, nunca se habló de renegociarlas o renovarlas, fueron pasando de familia en familia y estaban todos con un modus vivendi asegurado, ubicados justo a la orilla de la playa, y que solamente pueden sacar ventaja de esto cuando llega el verano. De manera que San Pedro se volvió noticia por otra razón y no por la audiencia del Vaticano. Ma che dice? È un problema che è di 30.000 concessionari, quindi 30.000 imprese balneari, mettendo l'attenzione a una politica che è assente. El problema es que son 30.000 concesionarios, 30.000 ubicados en esos balnearios, y hay que hacer presión a la política para ver si al final no se escucha. De manera que el hombre parece que ha interpretado allá arriba, armado de su celular, de la pancarta y del correaje y de las cuerdas de escalador, encontró una extraña e interesante manera de multiplicar su mensaje Urbi et Orbi. Bueno, aterricemos, dejemos
a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre, porque aterrizamos en el mercado. Precio del petróleo venezolano estable a $100.58, lo cual no es nada malo. El precio del barril de la OPEP vuelve a tonificarse y cierra en $109.32. El Brent del Mar del Norte baja levemente, $111.12. El West Texas, 91.75, ha bajado un poco. Y el precio del oro hoy no mantenía la tendencia de la víspera y baja a 1.772.75, lo cual es brutal. Cuando empezamos a ser internacionales, y de esto hace casi 40 años ya, la onza Troy estaba estable, fija. ¿Recuerdan a cuánto? Que me llamaban cuando yo dije, va a haber devaluación, una entrevista que hice con el canciller Calvani allá en TVN5 en Cerro Marín, y ustedes saben que va a haber devaluación. La onza Troy estaba a $35 la onza, estable. Ahora está en 1.772.75, da una idea eso de cómo está la economía y sigue inestable. Bueno, el precio del cobre, 8.290 la tonelada. El precio del café, también a la baja como el cobre, pero levemente, 180.68 el quintal, y el precio del euro sigue estable a 100, es decir, 1,29 respecto a la divisa estadounidense. Hora bastante correcta de un corte, ya que nos dieron un poquito tarde. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Por nuestras tradiciones, por nuestra cultura, por un país más humano y más igualitario. Actívate. Te invito a votar por Chávez. Yo voto por Chávez. Todos votamos por Chávez. Todas personas que están en la Gran Sabana están contigo. Cuenta con nuestro voto, que aquí estaremos apoyándolo y que Dios lo bendiga. Vota arriba. Vota por Chávez. Noche a noche, la hojilla desmonta la canalla mediática. O sea, lo que este señor estaba haciendo por Twitter, y supuestamente él es un periodista, debería de darle vergüenza cuando dicen que ustedes mantienen a Bolívar discreto. Sí, lo mantuvieron muy discreto. El 12 de abril lo descolgaron de Miraflores. La hojilla, de lunes a viernes a las 11 de la noche por Venezolana de Televisión. Eres la inspiración para todo lo que hacemos. Nuestras más de 500 oficinas están donde las necesitas. 1.200 cajeros automáticos trabajan para ti las 24 horas del día. Una red de 30.000 puntos de venta te facilita la adquisición de bienes en todo el país. Ya hay un TVCom funcionando en más de 1.000 comunidades. Y nuestra banca móvil te permite hacer operaciones electrónicas totalmente seguras. Por eso, eres nuestra fuente de inspiración. Queremos que tengas un techo propio. Que tu vida sea más confortable. Y que tu dignidad sea reconocida. Inspirados por las necesidades del pueblo y guiados por el gobierno bolivariano, estamos construyendo la mejor y más moderna banca pública del país. Banco Bicentenario, en marcha. Mi nombre es Giancarlo Peralta, me inicié hace 3 años en Metro de Caracas como operador técnico en Metrocable y actualmente me encuentro desempeñando el cargo de analista operativo. Yo toda mi vida he sido de los seres humanos que digo que yo no sigo hombres, yo sigo ideales. Y Chávez, para nadie es un secreto, que te brinda confianza por sus ideales, por su manera de pensar y por los hechos. Porque él piensa y concreta, no piensa y se va volado para gallo. El próximo 7 de octubre participar será muy fácil. Para empezar, chequéate en la estación de información. Allí te darán una hoja de taco que debes tener a mano. Como siempre, el sistema es una herradura. Presenta tu cédula para que verifiquen tus datos en el sistema de autenticación integrado. Derecho, por favor. Lista para votar. Selecciona en la boleta electrónica la candidata o candidato de tu preferencia. Luego, marca sobre la tarjeta. Verifica tu elección en la pantalla de la máquina y presiona votar.
chequea la información impresa en el comprobante, dóblalo y deposítalo en la caja. Luego, te indicarán el lugar del cuaderno de votación donde firmarás y dejarás tu huella. Finalmente, a mancharnos con tinta. Votar es seguro, sencillo y muy rápido. CNE, la confianza de elegir. Con el paquetazo neoliberal, perderíamos mucho más que la independencia petrolera. Perderíamos las inversiones en la misión Mercal. Las inversiones en la misión Barrio Adentro. Las inversiones en cultura y en deporte. El 7O, vamos a decirle no al paquetazo. Vota por la patria nueva. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y no era que estaba mirando las luces, estaba escuchando nuestra música de transición, que no es la de dossier, pero interesante. Bueno, les decía que hemos cambiado el segundo bloque porque la situación en Siria, que ha resultado ser bastante más difícil de manejar de lo que fue la de Libia, tampoco se han involucrado allí las potencias, pseudopotencias europeas que ya no están para estos trotes, y donde toda la mayor carga de la operación, aunque no lo pusieran en evidencia, la hizo Estados Unidos contra Libia. No es el mismo escenario acá en Siria, ¿no? De manera que colocamos el tema de Siria como bandera y no lo hemos soltado porque dijimos que aquí venía algo parecido, ¿no? Bueno, ahora ocurrió lo que faltaba. Un obús, proyectil de obús que cayó sobre Turquía, como siempre recalcamos, esquina sensible, cuartel de la OTAN. Y entonces Turquía caza al vuelo el pretexto y también ataca a Siria. ¿Por qué? Porque la Armata Brancaleone que tenemos adentro, con todos los mercenarios que tenemos adentro y con todos los entrenadores de incógnito y el apoyo logístico que tenemos adentro, no han logrado tumbar al presidente Hafez el-Assad. Por lo tanto, ahora había que darle una vuelta de tuerca y presionar sobre esto. ¿Qué pasó? Bueno, un obús que pasa la frontera, cae por allá y genera la reacción de Turquía, una potencia militar en la región, miembro de la OTAN, que suena la alarma incluso en la OTAN, y esto realmente compromete mucho más la situación. Como consecuencia de esto, y vemos el muy oportuno pietaje filmado en ese obús que cayó sobre Turquía, y en Akakle se habla de no menos de 5 muertos y 14 heridos, incluyendo algún niño. Esto inmediatamente provocó que Turquía invocara la Organización del Tratado del Atlántico Norte en respuesta al proyectil de mortero lanzado desde Siria. El gobierno de Siria, tengan ustedes la seguridad, nunca tuvo el menor interés en atacar a Turquía. Pero los rebeldes que no han podido con las fuerzas del gobierno de Siria, sí podrían servir para lanzar ese mortero, ese obús o lo que fuera, sobre territorio turco. Al fin y al cabo, no había más que apuntar a ese otro lado y hacer lo mismo. Turquía dice que tomará represalias contra Siria por la explosión de un proyectil de mortero en su territorio que ha causado 5 muertos y 13 heridos, y así lo ha declarado el viceprimer ministro turco Bülent Arınç. Otras cifras hablan de 5 muertos y 15 heridos. Esto exige una represalia según el derecho internacional, justo lo que nadie quería oír, ¿no? Es la gota que colma el vaso y aplicaremos represalias, dijo Arınç, en una declaración ofrecida a la prensa local. Ya empezó la guerra de comunicados. Las disposiciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte son muy claras y determinan que todos los países miembros tienen la responsabilidad de responder cuando a uno de ellos sea agredido. Así lo recordó el funcionario turco y tiene razón. ¿Ustedes creen que el gobierno sirio estaba interesado en pelearse con algún país de la OTAN? Esto parece algo preparado. Las disposiciones de la OTAN son muy claras y determinan que todos los países miembros tienen la responsabilidad de responder cada uno de ellos cuando sea agredido.
Y desde luego aparecieron las declaraciones y aparecieron los testimonios. En ese sentido, el viceprimer ministro turco, Ahmet Davutoglu, hizo una declaración y luego el viceprimer ministro, Ahmet Davutoglu es el canciller, ¿no? El viceprimer ministro Bülent Arınç también dijo: ha habido un ataque en Turquía, en nuestro territorio, y los ciudadanos de nuestro país han perdido su vida, y definitivamente esto requiere una respuesta de la ley internacional. Turquía es un miembro de la OTAN y los tratados de la OTAN nos dan ciertas responsabilidades cuando cada uno de sus miembros es atacado. No estamos blindados contra el odio, protegeremos nuestros derechos, queremos que terminen estos ataques en nuestro suelo y que dejen de matar a nuestros conciudadanos. Es decir, la situación se recalienta y es exactamente lo que querían a su favor. Inmediatamente hubo una reunión con la prensa de la secretaria de Estado Hillary Clinton en el Departamento de Estado, que estaba recibiendo allí a Yerlat Idrisov, el canciller de Kazajstán, y dijo respecto a esto: that the Syrians have been shooting con respecto a lo que ha ocurrido entre la frontera entre Turquía y Siria, estamos indignados porque los sirios han disparado por encima de la frontera y es muy rechazable esto y la pérdida de vida que ha ocurrido, y desde luego estamos trabajando con nuestros amigos los turcos y hablaré más tarde con el canciller de Turquía para discutir la mejor manera de manejar esto, y también estamos en contra del régimen que está causando un inusitado sufrimiento a su propio pueblo, que solamente está movido por el deseo de permanecer en el poder, que ha evitado todos los mensajes que le han mandado las naciones, que se comporta como Irán. Irán también, como pueden imaginarse, está del lado del régimen de Assad en Siria, y esto ha generado un incremento de la inestabilidad y el peligro alrededor de las diferentes fronteras de Siria, y esto es una muy peligrosa situación, lo digo textualmente, y es responsable la nación ante el daño que ha causado el régimen de Assad. Deben cesar los combates y debe cesar de atacar a su propio pueblo en este proceso de transición política. Es decir, Estados Unidos se declara indignado oficialmente por el ataque desde Siria contra Turquía y aseguran que no atacarán a Siria, pero darán ayuda a la oposición. Washington aseguró que admite, oigan bien, lo dice Victoria Nuland, la vocera del Departamento de Estado, aseguró que admite su participación en el conflicto sirio solo apoyando a la oposición con recursos no militares e instrucción, que le darán instrucción primaria, en los intentos de los rebeldes de establecer el control sobre esas partes del país sobre las que el régimen ha perdido su dominio, según la vocera Victoria Nuland. Anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso le había pedido a los países occidentales que no se metieran en esto y que no intervinieran en Siria. Es decir, Estados Unidos admite que sí interviene en Siria. Suena la alarma Turquía y la Organización del Atlántico Norte, como corresponde, toma cartas en el asunto. Ataque suicida en Siria, disparos a Turquía, y la OTAN se solidariza, dice ANSA. En Nueva York, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, invitó al gobierno de Damasco a respetar plenamente la integridad territorial de los países vecinos y a poner fin a la violencia contra la población. Otro saludo a la bandera. Ahí llegaban los periodistas a una reunión de emergencia en la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En una nota, Ban Ki-moon ratificaba que la militarización del conflicto en Siria está llevando resultados trágicos para los civiles del país y produciendo peligros crecientes para los países vecinos. En territorio sirio, un coche bomba estalló en círculo de oficiales y luego se produjeron otras explosiones en la plaza central de Alepo. Pero en todo caso, la Organización del Tratado del Atlántico Norte se solidarizó con su miembro distinguido, el gobierno de Turquía, y la agencia oficial SANA informó que fueron más de 31 los muertos, sin precisión sobre cantidades civiles y militares en otros hechos donde también se veían afectados. En cualquier caso,
El hecho es que la Organización del Tratado del Atlántico Norte delibera ahora si van o no a prestar ayuda inmediata a Turquía, que se considera agredida por Siria. Imagínense ustedes si Siria iba a tener la menor intención de atacar a Turquía o si iba a tener necesidad de abrirse otro frente de esta categoría, ¿no? Y en las Naciones Unidas, el vocero, vean, casi nadie estaba presente, el vocero, aquí los comunicados se pasan también por escrito y luego, cuando les parece oportuno, cada uno va a su casillero y lo recoge, ¿no? El vocero del secretario general, Martin Nezirki, dijo: el secretario general expresa sus condolencias por la trágica pérdida de vida y le da ánimo al ministro de Turquía para que mantenga abiertas las comunicaciones, también con las autoridades sirias, para tratar de bajar las tensiones. Geir Rosenthal, el representante permanente de Guatemala, y que es en este momento presidente del Consejo de Seguridad, dijo: el embajador turco me ha pedido que viera al secretario general para ver estos acontecimientos en curso y qué decisión podemos tomar. Y creo que estamos haciendo las comunicaciones pertinentes y, por supuesto, haremos los contactos y les informaremos del caso. Breve y no comprometida, ¿no? Ban Ki-moon pide calma al gobierno turco tras el bombardeo sirio y el ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoğlu, reacciona. Tenemos corresponsales en Turquía y en Siria, y en ese sentido hay información de primera mano. El ministro de Asuntos Exteriores turco, Ahmet Davutoğlu, ha conversado sobre el ataque con Van y con el enviado especial a Naciones Unidas y la Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, y el ministro sirio de Información, Omran Zoabi, declaraba de inmediato, tratando de hacer control de daño, y dijo: las autoridades están investigando el disparo sobre la frontera que ha llevado a la muerte de civiles, entre ellos algunos niños. Queremos llevar nuestro consuelo a la familia de los mártires de Turquía y al pueblo que sigue siendo nuestros hermanos y nuestros amigos. Orman Zoabi agregó: los sirios en la frontera con Turquía han usado armas contra los terroristas. Los terroristas están contrabandeando armamento hacia Siria y cometen crímenes. De manera que, así como alguna vez lo hicimos contra Al-Qaeda, lo hemos hecho también esta mañana, y en Alepo hemos tenido un largo número de muertos civiles, nosotros también. Siria respeta la soberanía de todos sus vecinos. Y luego agregó: en el caso de este incidente fronterizo, los países deben tener inteligencia y actuar con responsabilidad, especialmente existiendo grupos terroristas que actúan de un lado y otro de la frontera. Y estos grupos están organizados para seguir diferentes agendas y por diferentes entidades, de manera que pongan en peligro no solo la seguridad nacional de Siria, sino también la seguridad de la región. Nuestro corresponsal y de Telesur, Lucas Farioli, en Turquía, Estambul, con los acontecimientos en pleno desarrollo. Una bomba de mortero disparada desde su territorio cayó en un barrio residencial de la ciudad del sudeste de Turquía, de Akçakale, justo en la frontera de los dos países. Efectivamente, el obús mató a una mujer y a sus 4 hijos y además hirió a unas 13 personas. Recordemos que esto no es un incidente aislado. El pasado mes de abril, 5 personas, entre ellos 2 policías turcos, resultaron heridos tras un tiroteo que alcanzó el campo de refugiados de Kilis. También el pasado mes de junio, un avión de guerra turco fue derribado por defensas antiaéreas sirias frente a sus costas. Por ello, el primer ministro turco, Tayyip Erdogan, ha decidido no arriesgarse frente a la opinión pública y ha ordenado al ejército que responda disparando piezas de artillería sobre posiciones militares sirias. Por otro lado, una fuente de las Fuerzas Armadas turcas, consultadas por nuestro equipo aquí de Telesur en Estambul, señalan que esperan órdenes para comenzar a movilizarse. A raíz de los acontecimientos, Damasco ha llamado a la moderación, pero el Parlamento turco en estos precisos momentos se apresura a votar una moción que autoriza el derecho de Ankara para tomar represalias dentro del propio territorio turco. Por su parte, el ministro de Exteriores turco, Ahmet Davutoğlu, ha acordado con el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, la necesidad de una reunión de emergencia en virtud del artículo 4 de la Carta de la Alianza Atlántica. Si bien los medios locales consideran poco probable que la OTAN llegue a intervenir en estos momentos, lo cierto es que vivimos unos momentos de tensión sin precedentes. Así lo decía nuestro corresponsal en directo desde Ankara, Turquía, y como
siempre damos las dos versiones del hecho. Ambos bandos están involucrados en esto. Hisham Wanous, nuestro corresponsal desde Siria. Hisham Wanous. Proyectiles de mortero hacia el lado de Turquía, donde estos proyectiles causaron la muerte de una madre y sus 4 hijos y la herida de otras 13 personas. El ministro de Información sirio, que ofreció condolencias al pueblo turco, que consideró de un pueblo hermano y amigo, también informó que esta zona de la frontera con Turquía es una zona no controlada donde están desplegados grupos armados que tienen varias agendas que no tan solo quieren afectar la seguridad de Siria, sino también la seguridad regional e incluso de países cercanos a Siria, asegurando que el gobierno está realizando investigaciones para conocer quién ha lanzado estos proyectiles y asegurando también que el ejército sirio no ha tenido nada que ver con esto. Asimismo, invitó a Turquía a la moderación y también dijo que Turquía tiene que controlar sus fronteras, que se han convertido en un escenario para el despliegue de armados y para el contrabando de armas, hecho que causó realmente esta situación trágica y esta tensión entre Siria y Turquía. Al mismo tiempo que Turquía se ha reunido bajo el artículo 4 por parte de la Alianza Atlántica, la reunión terminó en Bruselas, donde los cancilleres o los representantes de la Alianza Atlántica han expresado su solidaridad con Turquía y también han dirigido una advertencia a Siria para que suspenda y detenga, según lo que han calificado ellos, sus reiteradas violaciones a la ley internacional. Asimismo, Estados Unidos ha expresado y manifestado su ira por lo que ha ocurrido y también ha instado a la comunidad internacional a presionar sobre el gobierno del presidente Bashar al-Assad para realmente que el presidente al-Assad renuncie al poder. En Siria, la población siria realmente no está de acuerdo con estas declaraciones y tampoco avala lo que ha dicho la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton y lo que dijo el primer ministro turco, asegurando que el pueblo turco es amigo del pueblo sirio y el pueblo sirio nunca utilizaría sus armas contra el pueblo turco y deben buscar a los verdaderos asesinos, que son los grupos armados terroristas desplegados en esta zona. Así lo dice nuestro corresponsal y de Telesur en Siria, Hisham Wanous, desde Damasco, como le mostrábamos anteriormente, el corresponsal de Telesur en la capital turca. Esto es interesante, ¿eh? Primera vez que un avión iraní es revisado a hacer una escala en Bagdad. ¿Por qué? Bueno, porque Bagdad ya sabemos quién lo maneja, ¿no? Su invasor, Estados Unidos y Ain Damash. Por lo tanto, las autoridades dijeron, queremos ver qué lleva usted como carga en su manifiesto y si es correcto con lo que está anunciado en el manifiesto. Esto no tenía precedentes, pero finalmente lo hicieron, ¿no? Es la presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Irak. Y después de haber invadido, destruido y colocado en el gobierno a quienes querían, Bagdad incrementa la inspección de aviones iraníes con destino a Damasco. Ha informado que realiza la primera inspección de un avión iraní con destino a Siria porque hizo una escala técnica en Bagdad. Así lo había prometido el gobierno local al ejecutivo estadounidense, que haría mayores controles para evitar que el ejército sirio adquiriese armas iraníes. Tras la inspección, el avión ha seguido su ruta hacia Siria al no encontrarse ninguna arma a bordo, pero lo pidió Washington y lo hicieron. Así lo ha informado el jefe de la aviación civil de Irak, Nasser Bandar. Esta tarde, nuestros especialistas y agentes de seguridad han registrado un avión iraní que se dirigía a Damasco. No han encontrado nada que violase la prohibición de exportar armas a Siria. Y el ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Hoshyar Zebari, prometió el domingo a las autoridades norteamericanas que realizaría mayores controles a los cargamentos procedentes de Irán hacia Siria. Y aquí lo está cumpliendo, lo dijo Washington. ¿Qué van a hacer? Fue Washington quien los invadió, los destrozó y los puso en el gobierno. El gobierno del primer... ¿Se acuerdan que los invadían porque había armas de destrucción masiva, no? Nunca aparecieron las armas de destrucción masiva. Tampoco aparecieron armas en este avión.
Y aquí estamos en Alepo, Siria, más del intento de destrucción. Explosiones en Siria causan la muerte de por lo menos 30 personas. Ciudad de Alepo, la capital económica de Siria, donde por lo menos 33 personas murieron y decenas resultaron heridas hoy en varias explosiones en el centro de la ciudad. Desde las 7:25 hora local, las primeras en la plaza de Saad al-Jabri, cerca nada menos que del club de oficiales y controlada por efectivos gubernamentales. La agencia SANA precisó que 2 carros bomba fueron detonados por terroristas suicidas en las proximidades del hotel Al-Nadi Al-Siahi, situado en esa plaza. Fue atacado después con proyectiles de mortero. Las imágenes son muy duras, advertimos. Tras el ataque, 3 supuestos suicidas. Después de todos estos bombazos, 3 supuestos suicidas vestidos con uniformes militares y con cinturones cargados de explosivos intentaron irrumpir en la plaza por su zona norte, pero fueron abatidos por las fuerzas del orden. La televisión oficial siria mostró imágenes como esta de los cuerpos inertes de 2 de los supuestos atacantes, es decir, lo que quedaba de esos cuerpos, y que yacían rodeados por efectivos gubernamentales. Y por si fuera poco, un tercer carro bomba estalló en el área de Tashmil Masharq, donde no se registraron víctimas. Una de las explosiones en la plaza Saad al-Jabri ocasionó un enorme cráter y grandes destrozos en edificios vecinos, según las imágenes de la televisión, que enseñó los restos de una gasolinera que también fue volada por el atentado y los daños causados en la fachada del hotel. Sana agregó que uno de sus reporteros resultó herido por los atentados terroristas en Saad al-Jabri. Hay versiones contradictorias, ¿no? Activistas opositores apuntaron a esa plaza, era una de las bases de operaciones de las tropas del régimen, como le llaman los medios occidentales, gobierno como le llamamos nosotros, donde mantenían retenidos a los rebeldes que capturaban. De acuerdo con esta versión, las víctimas son efectivos gubernamentales, lo que contrasta con la versión del gobierno que sostiene que entre los muertos figuran mujeres y niños. El Parlamento sirio se apresuró a condenar este ataque que calificó de terrorista y dijo: Alepo se despertó este miércoles con un crimen atroz, ya que este horrible ataque terrorista tuvo como blanco a las fuerzas civiles. Damasco. Vocero del Parlamento sirio, Jihad al-Laham: es un crimen que nosotros condenamos. Horrible estallido terrorista que tomó como víctimas a los inocentes. Hemos demostrado y seguiremos demostrando que esta gente que no tiene temor de Dios será llevada a nuestra justicia. Aquellos que pretenden que son musulmanes deben respetar los valores del Islam, y estos que actuaron aquí están muy lejos de esos valores. Condenamos estos crímenes porque son francamente terroristas. Condenamos a los países conspiradores que apoyan a estos terroristas y que los arman. Y pedimos a Dios del misericordioso que nuestros mártires puedan descansar en paz y que podamos curar a nuestros heridos. El atentado múltiple de Alepo ha causado la muerte de más de 30 personas. La violencia volvía a golpear con dureza la ciudad de Alepo, capital económico de Siria, donde al menos 33 personas murieron. Sobre las 7:25 hora local comenzaron las primeras explosiones. Y Turquía atacó el territorio sirio como una respuesta al obús que cayó desde el otro lado de la frontera y que desde luego sirvió de pretexto para enrarecer las cosas y pedir incluso la reunión urgente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que ahora, mientras hablamos con ustedes, ya les mostramos el ingreso de los funcionarios a la sede central de la OTAN en Bélgica, en el momento en que entraba incluso la prensa y los funcionarios, porque en este momento están de guardia a marcha forzada, tratando lo que ya no se necesitaba para poner peor las cosas, ¿no? Nada menos que un ataque que seguramente, imposible que haya sido del gobierno de Siria, debe haber sido provocado por los que tratan de tumbar el gobierno para involucrar a Turquía, miembro esquina sensible de la OTAN. Bueno, tenemos un comunicado que acaba de llegar a nuestras manos y que vamos a leer a primera vista. Comunicado de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Chávez hace votos por la pronta recuperación de su homólogo Santos. El jefe de Estado venezolano deseó al presidente Santos la mayor de las suertes en este proceso, en el cual aseguró
que le acompañará desde sus oraciones y plegarias cotidianas. El jefe del Estado venezolano deseó al presidente Santos la mayor de las suertes en este proceso, en el cual aseguró que le acompañará desde sus oraciones y plegarias cotidianas, y a continuación leemos el texto íntegro, ahora sí oficial, de Cancillería. República